Hola, hola. ¿Estamos? Sí, muy bien. Para la gente que se ha quedado en online, algunos me dicen que se fueron porque no sabían, entonces la mitad que estaban en online se fueron. Así que la próxima lo decimos desde el principio, así no nos olvidamos. Queremos contarte un poquito acerca de lo que fue el avivamiento en la calle Azusa, un avivamiento allá por el año 1903, 1906. El avivamiento surgió a través de una persona llamada Joseph Seymour, que era hijo de padres esclavos. Imagínate lo que era la esclavitud en ese momento en los Estados Unidos. Este hombre era ciego de un ojo porque había tenido viruela. Se fue a estudiar a un instituto bíblico, justamente al instituto bíblico de un hombre llamado Parham, que fue el líder o el que inició el pentecostalismo, el movimiento pentecostal. Como Seymour era negro, no lo dejaban estudiar adentro, en el aula. Tenía que sentarse afuera en una silla y desde el pasillo empezar a escuchar las clases. Terminó los estudios y fue invitado a pastorear una congregación en California, en Los Ángeles. Una mujer le hizo la invitación, le dijo: venga a mi iglesia porque quiero que todo lo que usted aprendió lo enseñe en mi iglesia. Así que yo le voy a dar casa en la iglesia y le voy a dar un sueldo. Le pagó el viaje hasta Los Ángeles. Así que él llega el primer día y predica. Cuando predica, a la mujer no le gustó nada lo que este hombre enseñó, porque enseñó a hablar en lenguas y demás. Como no le gustó nada, lo que hizo fue al otro día ponerle un candado a la iglesia y no permitió que este hombre ingresara. O sea que Seymour se quedó sin el pan y sin la torta. Se quedó sin iglesia, sin sustento, sin casa, porque él vivía en la iglesia. Así que un hermano de la congregación le dijo: véngase a vivir a casa. En esos momentos, estos dos, el hermano y Seymour, empezaron a orar incansablemente de día y de noche. Cuando el otro hermano tenía que salir a trabajar, Seymour como que lo reemplazaba orando. Y aumentaron el tiempo de oración de 5 a 7 horas por día. 5 a 7 horas orando. Cuando escuchó, mucha gente escuchó de lo que estaba pasando en esta casa con Seymour, dice que empezó a ir porque quería también esa misma experiencia. Y especialmente el hablar en lenguas. Así que se empezaron a hacer reuniones de crecimiento en la casa, a estudiar la Biblia, y fue tan grande el crecimiento que hubo, que la gente quedaba fuera de la casa, que decidieron mudarse a un lugar más grande. Ese lugar más grande fue justamente en la calle tan conocida, tan famosa, la calle Azusa, número 312, mirá, hasta el número y todo, 312 de Los Ángeles, California. Era un edificio abandonado. Creo que tenemos alguna foto, si puede ponerlo el equipo, alguna foto de lo que era allí, no sé si las tenemos, una calle, un lugar, un edificio abandonado, que había sido utilizado antes como iglesia metodista, pero después fue un establo y fue un depósito. O sea, estaba totalmente en ruinas. Pero para ellos era un lugar adecuado para empezar las reuniones. Así que ese mismo año empezaron allí las reuniones. Y empezaron a reunirse unas 1.300 personas que tenían tanto hambre de escuchar de Dios que se empezaron a amontonar. Eso fue el 9 de abril de 1906. No sé, ¿tenemos las fotos? ¿Estamos ahí para que vean las fotos? Me parece que no las tenemos, ¿no? Las pasaron igual, pero... un minuto me dicen, y ahora van a poner las fotos para que veamos lo que era lo que fue una iglesia al principio y después un establo. A ver si están ahí. Bueno, este avivamiento comienza el 9 de abril de 1906 y 10 días más tarde ocurre un gran terremoto en San Francisco, California, que destruyó el 80% de la ciudad y mató 3.000 personas. A la vez que pasaba esto, ocurría un avivamiento espiritual en Azusa. Dice un autor que fue un terremoto de una clase diferente, un terremoto espiritual,
sacudiendo al mundo. Dice que este terremoto generó olas hasta la tercera, cuarta y quinta generación y abrazó a más de 700 millones de creyentes llenos del Espíritu Santo en todo el planeta. Mirá el impacto que tuvo, ¿no? A la calle Azusa 312 se acercó mucha gente para restaurar ese edificio. Se pintó con cal, el púlpito se habilitó con 2 cajones de madera, clavados uno encima del otro, y las bancas se hicieron de madera. No había plataforma. Seymour predicaba al mismo nivel de la congregación y las personas tenían los asientos enfrentados unos con otros. Lo interesante es que Seymour, antes de predicar, dice que metía su cabeza en un cajón, en el cajón que hacía de púlpito, Algunos dicen que era como una caja grande de zapatos, y metía la cabeza ahí en esa caja abierta y pasaba mucho tiempo orando antes de poder soltar una palabra. ¿Tenemos ahí las fotos? A ver, ahí está, mirá lo que era. No, esta es la casa donde él empezó el avivamiento. Cuando le cierran la iglesia, él se va a esta casa del amigo donde se encierra horas a orar. Y este era el lugar que había sido un templo metodista, un establo, y después ellos los convierten, lo arreglan, lo pintan de cal, un edificio todo blanco, y ahí comienzan a hacer las reuniones y de ahí nace el avivamiento en Azusa. A ver, creo que ahí tenemos otra foto y una foto ahí de Seymour, este hombre sin un ojo, ahí estaba. Obviamente negro, y eso en la sociedad americana había que romper esa estructura, ¿no? Porque los negros generalmente eran aislados. Dice John Lake acerca de Seymour, dice, él tenía el vocabulario más disparatado, pero quisiera decirles que había médicos, abogados y profesores escuchando las cosas maravillosas que brotaban de sus labios cuando predicaba. No era lo que decía en palabras, sino lo que decía de su espíritu a mi corazón, lo que me mostró que había más de Dios en este hombre que en cualquiera que yo hubiera conocido hasta ese momento. Era Dios en él que atraía a la gente. Después de pasar un buen tiempo de alabanza, el 9 de abril de 1906, predicó sobre el libro de Hechos y en ese momento se produjo un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la congregación. La gente empezó a caer al piso bajo la unción del Espíritu Santo. Dice que había gozos, gritos de alegría. Eso se escuchaba en todo el vecindario. Era tan poderoso que la gente se acercaba y mientras se iba acercando era tocada por el Espíritu Santo y caían al piso y comenzaban a hablar en otras lenguas. Eso duró 3 días y 3 noches. Oración y adoración. Y cientos de personas empezaron a venir a los pies de Cristo. Eran conversiones masivas. Fue hasta la mañana del tercer día que recién allí Seymour, que era el que había predicado sobre Hechos, es bautizado al tercer día en el Espíritu Santo. La manifestación de lo sobrenatural fue un regalo por la búsqueda de la presencia del Espíritu Santo. 3 veces al día, 7 días de las semanas por 3 años consecutivos. Los servicios eran dirigidos por el Espíritu Santo y no por el hombre, con coros que no necesitaban instrumentos, pues la música se escuchaba directamente del cielo, con voces de ángeles que glorificaban a Dios, y la gente se unía al coro de los ángeles. Había milagros, sanidades, maravillas, todo esto hacía parecer que el mismo cielo estaba en ese lugar. Los sermones se daban en inglés o en lenguas, que eran interpretadas por gente que estaba en la reunión. Las reuniones duraban entre 10 y 12 horas y en ocasiones se extendían por varios días y noches. El poder de Dios se sentía tanto aún afuera del edificio que muchas personas pasaban por la calle y caían de rodillas y de ahí se levantaban hablando en lenguas. Los miembros de Azusa, por donde quiera que iban, llevaban pequeñas botellas de aceite para ungir a los enfermos. Las calles de Los Ángeles se vieron inundadas de gente que fueron de casa en casa testificando, orando por los enfermos y llevándolos a la iglesia. En las esquinas de las calles cantaban y predicaban.
Trabajaban como voluntarios para dar vestidos a los pobres, alimentar a los hambrientos y traerlos a las reuniones. Juntos con él también el hablar en lenguas, y ocurrían cosas inesperadas. Por ejemplo, que negros y blancos, en su mayoría inmigrantes europeos, compartían el mismo templo. En sí mismo eso no era completamente nuevo, pero sí era raro que personas blancas tuvieran a un negro como su pastor y que negros y blancos se abrazaran durante la reunión, traspasando todas las normas de etiqueta que establecía la cultura imperante. Grandes milagros de sanidades se llevaban a cabo. La pared, dice, una de las paredes de allí del templo de Azusa, comenzó a llenarse de muletas y accesorios terapéuticos que se exponían como trofeos. La gente quedaba totalmente sana. Muchos, con solo estrechar la mano del predicador para saludarlo, eran bautizados con el Espíritu Santo y quedaban hablando en lenguas. No importando la raza, el rango social, económico, académico o la denominación cristiana a la que pertenecía. Miles de personas corrían a Susa para escuchar y ser testigos del poder de Dios. Cada día los trenes descargaban cantidades de visitantes provenientes de todo el continente. Veteranos, ministros del Movimiento de Santidad, de Estados Unidos, de Canadá, llegaban para recibir al Espíritu Santo. Misioneros de diversas denominaciones, al oír del avivamiento, vinieron de Asia y de África para ser bautizados con poder. Creyentes y ministros sentían el llamado a una nación determinada y salían misioneros pentecostales hacia Escandinavia, China, India, Egipto, Irlanda, para llevar el mensaje. Algunos misioneros daban testimonio de que al comenzar a predicar eran tomados por el Espíritu y podían predicar milagrosamente en el idioma nativo sin conocerlo. Bueno, después hay una época donde se cuenta que este avivamiento comenzó a disminuir. Empezó a haber persecuciones, los diarios comenzaron a decir que todo esto era una locura, porque hasta iban los carros de bomberos porque creían que había un incendio arriba del templo. Y entonces Seymour se va de Chicago, va a hacer una gira y deja a otro joven en el lugar llamado Durham. Y ese joven empieza a reavivar la obra y el fuego, y otra vez comienza a llenarse de gente. Alguien lo llamó a este nuevo avivamiento el segundo aguacero de la lluvia tardía. Seymour regresa a Los Ángeles, pero no está de acuerdo con lo que está enseñando Durham. Ahí hay una especie de pelea, bueno, la carne, ¿no?, que sale siempre, y se vuelve a dividir, y Seymour se hace de nuevo cargo de la obra y cae literalmente, y a veces había reuniones con 20 personas nada más. Todo esto afectó la salud de Seymour y murió el 28 de septiembre de 1922 a la edad de 52 años por un problema cardíaco. Ahora, aunque el avivamiento en sí duró 3 años, su resultado fue de alcance mundial y se extendió a través del tiempo. Y el movimiento pentecostal tiene sus raíces justamente en este avivamiento de Azusa. Robert Liardon dice: solo la eternidad revelará por completo el fruto del ministerio de Seymour. Una cosa es clara: fue un tremendo cartucho de dinamita que Dios podía utilizar para enviar las explosiones del fuego pentecostal por todo el mundo. Él se dejó usar y Dios lo hizo. Características de este movimiento: un gran hambre de Dios. Todos los que iban a Azusa en cada reunión vivían bajo el impulso de un hambre de Dios, de conocer más de Dios. No querían conocer, dice, acerca de Dios, sino a Dios mismo. No querían oír hablar de Dios, sino oír a Dios mismo. Querían conocer al Señor en su plenitud. Se tomaba muy en serio lo que el Señor había declarado, de que del interior de todo aquel que creyera podrían correr ríos de agua viva. Un gran amor mutuo. Se destruyeron barreras raciales que en la sociedad, en la cultura, era imposible. Una de las características es que se le dio lugar a la mujer, que hasta ese momento las mujeres no podían hacer prácticamente nada. En cambio, en esta iglesia, sí. La dedicación a
llevar la palabra y el mensaje a otras personas. No era simplemente, dice, el que la persona recibiera bendición, sino que la razón central era que otro pudiera recibir esa misma bendición. Para eso ellos iban a la reunión, para recibir poder, estar llenos del Espíritu y poder darlo a los otros. Si no, no tenía sentido. Otra de las características era la música, el estilo afroamericano de adoración. Las reuniones no tenían un orden escrito, se hacía lo que el Espíritu Santo ordenaba en ese momento, y cantaban en el Espíritu, conocido también como, decíamos recién, el coro celestial, que después se difundió por todo el mundo. También la oración por los enfermos, que era muy practicada. Bueno, el ministerio de las mujeres, la música, que tuvo como una especie de, donde se cantaban antiguos himnos, pero a la vez mucha influencia de los blancos. Elvis Presley justamente creció en una iglesia de este estilo, y mucha de la música popular en ese momento reflejó la música de las iglesias. Lo que se cantaba en las iglesias después se reflejó, no como ahora, a veces parece que traemos lo de la cultura acá. Esto era al revés, la iglesia salía y la cultura se impregnaba de la influencia de la iglesia. Es posible que el legado de la calle Azusa, que tuvo un alcance mayor, la enseñanza y la práctica del poder fue todo en predicar a otros para ganar a otros para Cristo. Fue un movimiento también misionero, y llegaron al mundo entero. Se fundaron miles de iglesias, se convirtieron millones de personas. Un siglo después de haber comenzado el avivamiento en la calle Azusa, hoy hay más de 600 millones de pentecostales y carismáticos en el mundo. Esto habla de que tuvo un poder exitoso evangelístico el movimiento de la calle Azusa. Y algo que me gustó de otro autor, dice: no hay vida que no engendre vida. Quien quiera que sea el creyente, si no tiene interés en llevar el mensaje a la gente para que se arrepienta y crea en el Señor, tal vez esa persona necesita arrepentirse de sí misma y creer en el Señor. ¿Es posible que un hombre tenga tanto avance espiritual que ya no tenga interés en ganar almas? Déjenme decirles que evangelizar es algo de lo cual nunca nos graduaremos, es un asunto de toda la vida. Pero permítanme decirles también que el canal de agua viva tiene dos extremos. Un extremo está abierto hacia el Espíritu Santo y el otro extremo está abierto hacia los hombres. El agua viva no fluirá si solo el extremo hacia Dios está abierto. El otro extremo hacia los hombres debe estar abierto para que Cristo salga de nuestra vida y fluya en el corazón de los otros. Ay de mí si no anuncio la palabra de Dios. Te encarezco en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que con urgencia prediques la palabra de Dios, que lo hagas a tiempo y fuera de tiempo, cuando convenga y cuando no convenga. Convence, aconseja, reprende si es necesario, insta a hacer el bien y en todo tiempo, con paciencia, proporciona a la gente el alimento espiritual de la palabra de Dios, cumple el ministerio. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Cuando proclamamos la palabra, estamos proclamando palabras a hombres muertos y debe ser el Espíritu Santo del Dios viviente quien venga y levante de los muertos.